Adelante, Andrés, podemos iniciar. Muy buenas tardes, compañeros y amigos del Cobianjal-AC. El día de hoy me voy a permitir extender una cordial bienvenida a la maestra en Ciencias Leticia Loza Ramírez, quien es investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy la maestra nos va a presentar una conferencia vinculada al trabajo que nuestra ponente del día de hoy realiza en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La conferencia del día de hoy es Calentamiento Global y Planes de Acción Climática Municipal. Voy a dejar en el uso de la voz al maestro Oscar Báez, quien es el secretario del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales, para que nos haga favor de hacer una breve reseña del extenso currículum que tiene la maestra Leticia Loza Ramírez. Maestro Oscar, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me voy a permitir comentar con ustedes el perfil de la maestra Leticia Loza Ramírez. Ella es profesora investigadora titular A en la Universidad de Guadalajara. Ella, bueno, pues ha coordinado y participado en proyectos sobre espacio público, áreas naturales protegidas y ordenamiento ecológico, y a través de la vinculación entre la universidad, sociedad y gobierno. Asimismo, imparte cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Estudios Urbanos y Territoriales. Desde 2003 a la actualidad tiene reconocimiento como profesora con perfil PRODEP por la SEP. Es miembro del programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, miembro de la Junta Académica del Doctorado en Geografía y Ordenación Territorial, y ha recibido diversas distinciones, como por ejemplo los premios a la presea Enrique Díaz de León, el reconocimiento al mérito académico 2017. Asimismo, bueno, pues ella recibió el premio ICLEI, gobiernos locales por la sustentabilidad del gobierno de Inglaterra, por la realización del Plan de Acción Climática Municipal en Ixtlahuacán del Río, aquí en Jalisco. Es miembro del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Ixtlahuacán del Río y ha sido jefa de laboratorio de nuevas tecnologías en geografía y coordinadora de investigación en el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Asimismo, bueno, pues ella cuenta con diversas publicaciones relacionadas también con programas de manejo y áreas naturales protegidas. Le agradezco mucho, doctora, que nos haya aceptado la invitación para esta plática. Asimismo, a todos los asistentes les pedimos mantener sus micrófonos cerrados durante toda la transmisión de esta ponencia. Estos se abrirán durante la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual pueden levantar su mano virtual si tienen alguna pregunta o hacerla llegar durante el chat. Les comentamos asimismo que esta conferencia se está transmitiendo en nuestra página oficial del Cobianjal en Facebook y además será colocada en nuestro canal de YouTube. Durante la sesión aparecerá un link para registrarse para su constancia de asistencia. Les agradecemos, por favor, que se registren, ya que este solamente será abierto durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos sigan. A todos nuestros compañeros y amigos que se encuentran en nuestras redes sociales, también por ese conducto les agradecemos que puedan hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Finalmente, pues también aprovechamos la ocasión para invitarlos a afiliarse al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, que es un colegio actualizado y certificado por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Sin más preámbulos, les dejo con la maestra Leticia. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que me hayan invitado a hablar de estos temas que son ahora sí de modernidad ahorita, que todo el mundo escuchamos: cambio climático, calentamiento global. Y bueno, desde lo que yo pueda compartirles,
con gusto lo hago y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces sin más que otra, voy a empezar a transmitir la presentación. Es que parece que, ok, como que se trabó. Ok, bueno. Yo quiero empezar por hablar de calentamiento global y cambio climático, así como de gases de efecto invernadero. En esta presentación lo que trato yo de hacer es que nos quede más claro estos tres términos. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, pues nos estamos refiriendo al aumento de la temperatura en el planeta. Y este aumento de temperatura es provocado principalmente por las actividades humanas, ya sea directa o indirectamente. Y entonces esto hace pues que aumenten los gases de efecto invernadero, como son el CO2, el metano, el óxido nitroso, el ozono, etcétera. Entonces, el calentamiento global tiene entonces un efecto también directo con el cambio climático. Y entonces, cambio climático, ¿qué va a ser? Pues cambio climático se va a referir a los cambios a largo plazo de la temperatura y de la precipitación. Es decir, así como otros patrones, como pueden ser, no sé, el viento, la presión y otros elementos del clima que también se ven afectados por estos gases de efecto invernadero. A partir en el siglo XIX se ve cómo las actividades humanas han afectado pues el comportamiento de estas variables climáticas y de ahí entonces pues que hay que hacer frente a este cambio climático a través de las diferentes acciones pues para mitigar este cambio, ¿no? Bueno, también me gusta presentar esta diapositiva en el sentido de entender cómo la radiación que llega a la superficie de la Tierra se distribuye dentro de esta misma, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos que el Sol emite 100 unidades de radiación hacia la superficie de la Tierra a través de longitudes de onda corta, en todo un espectro electromagnético con diferente longitud de onda, bueno, sabemos que, por ejemplo, si llegan 50 unidades a la superficie de la Tierra, las otras 50 se quedan o se regresan al espacio, y de estas 50, pues 7 unidades van a regresar a la atmósfera o van a ser transportadas por medio de la conducción en el aire, ¿no? Y las otras 23 van a ser transportadas por medio de evaporación y que se van a acumular en las nubes. Entonces, esta radiación o estas 23 unidades que son muy importantes, pues es de alguna manera lo que nos va a estar generando las precipitaciones o los cambios de estado del agua. Y entonces, nosotros cuando hablamos de estas longitudes de onda, sabemos que en esta atmósfera, pues existen los gases de efecto invernadero. Y entonces, dentro de toda la atmósfera, nosotros tenemos una mezcla de gases. De estos gases, pues el que más abunda es el nitrógeno. Y luego le sigue el oxígeno. Después tenemos el menor porcentaje, pues ahí estamos hablando casi del 99% solo entre el nitrógeno y el oxígeno. Sin embargo, los otros gases, que son los gases de efecto invernadero, pues su porcentaje dentro de la atmósfera es muy pequeño, pero la actividad que realizan ellos pues tiene efectos muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué se les llama gases de efecto invernadero? Bueno, eso se les llama gases de efecto invernadero porque precisamente sirven como un invernadero para que se conserve el calor de la Tierra. Si no existieran estos gases, bueno, pues la Tierra alcanzaría temperaturas muy frías después de que ya no existe o no hay radiación, y entonces estos gases pues, tienen un forzamiento energético de poder atrapar la radiación solar que emite la Tierra hacia el espacio para que no se vuelva tan fría, ¿sí? Entonces, bueno, la mezcla de todos estos gases, si hablamos de que todos estos gases están en la capa de la troposfera, en esta capa baja,
se encuentra el 75% de todos esos gases. Solo el ozono, y el ozono tenemos dos tipos de ozono, el ozono bueno y el ozono malo, que le llamamos, que el ozono bueno se encuentra en la parte de la estratopausa, y que esta capa pues es muy pequeñita, pero que de alguna manera evita que la radiación ultravioleta, que tiene una energía más alta, puede llegar a la superficie de la Tierra. Entonces, nada más para que ustedes se imaginen cómo funciona esto. Si nosotros pusiéramos en escala la Tierra que fuera del tamaño de una manzana, la atmósfera sería del tamaño de su cáscara. Entonces, si estamos hablando de la capa de ozono, pues es todavía mucho más delgadita, muy, muy delgadita, ¿no? Pero que su función es muy importante porque evita que llegue la radiación UV a la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros tenemos aquí, dentro de estos gases de efecto invernadero, tenemos pues el ozono bueno, que sería el ozono estratosférico, y el ozono malo, que sería el ozono troposférico. Estos gases de efecto invernadero, de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas, describen estos gases con su vida en la atmósfera, por ejemplo, va desde los 12 años hasta más de 50,000 años, ¿no? En ese caso, por ejemplo, pues el metano es el gas de efecto invernadero que duraría más poco tiempo, y luego, bueno, le sigue el CO2, el óxido nitroso, los cloruro-fluorocarbonos, y así tenemos entonces que estos gases, pues hay que tratar de que estén lo menos presentes en la atmósfera, porque estos generan algunos problemas, sobre todo de cambio climático, ¿no? Bien, también tenemos, por ejemplo, que el potencial de calentamiento que tienen estos gases, si nosotros decimos que el CO2 tiene un potencial de calentamiento de 1, vemos que el metano tiene un potencial 21 veces más que el CO2. El óxido nitroso tiene 310 veces más que el CO2. Y los cloruro-fluorocarbonos tienen desde 6,500 veces más. Y si nos vamos a los fluoruros azufrados, tenemos 23,900 veces más su potencial de calentamiento. Entonces, bueno, estos gases, pues como decíamos, cada vez existen más si la radiación que va de la superficie de la Tierra a la atmósfera, estos se ven obligados a atraparla para evitar que se enfríe, y al contrario, están generando un calentamiento más alto. ¿De dónde provienen estos gases? Bueno, el origen de estos gases es muy variado. Provienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, el CO2 pues proviene de la respiración, entonces ahí contribuimos al calentamiento global, tanto los animales como el hombre. Y bueno, en ese sentido el hombre somos parte muy importante de esta situación que se está generando, ya que cada vez somos más, ¿no? Y cada vez necesitamos más servicios y hacemos más, somos más consumidores, ¿no? Entonces, bueno, también proviene de la combustión, es decir, de la quema del carbón, del petróleo, del gas, de la leña, etcétera. Y bueno, de la deforestación también proviene el CO2, y de la fabricación de cemento, de la combustión de automotores, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se siga generando este CO2? Pues hay muchas acciones que debemos de hacer, ¿no? Por ejemplo, pues reforestar, eso nos ayudaría a que aumentara la vegetación y se pudiera eliminar un poco el CO2, ¿no? El utilizar, por ejemplo, energías limpias, como pueden ser, no sé, la energía eólica, la hidráulica, la solar, etcétera. Todo esto pues ayudaría a que hubiera menos calentamiento.
Luego también tenemos que este CO2 tiene cierta concentración dependiendo del hemisferio donde estemos. Y vemos que en la parte derecha de la gráfica, pues se ve todavía mucho más caliente o más rojo, ¿no? Más concentración de CO2. Es decir, si nosotros vemos los dos hemisferios, tanto el norte como el sur, sabemos que en el hemisferio norte hay más población, hay más continente. En el hemisferio sur hay más océano. Por lo tanto, pues hay menos actividades, ¿no? Y entonces eso también genera que en este hemisferio haya mayor concentración de este CO2. Otro gas es el metano. ¿De dónde proviene? Bueno, del excremento de los animales. De manera natural también lo se va a producir por la putrefacción de bacterias anaeróbicas. Entonces, también de la flatulencia de las vacas. En este caso, por ejemplo, se dice que del metano que existe en la atmósfera, el 37% proviene del ganado y sobre todo del ganado vacuno. Es decir, se habla de que cada vaca al año emite 90 kilos de metano a la atmósfera, ¿sí? También proviene de los pantanos, de los vertederos. Entonces, los vertederos, sobre todo en las zonas metropolitanas o en los municipios, en las zonas urbanas, pues hay mucha generación de residuos sólidos y estos, bueno, de alguna manera, pues están también contribuyendo con este problema del metano. De la descomposición de la materia orgánica y de muchas otras actividades agrícolas, sobre todo también del cultivo de arroz y de todos aquellos cultivos que se producen bajo riego. Entonces, pues este metano entre lo que es el arroz y el ganado vacuno, pues es lo que más contribuye de este gas a la atmósfera. También se habla que, por ejemplo, una vaca emite o contamina con respecto al metano lo que pudieran contaminar 4 autos. Entonces, ¿qué debemos hacer en esto? ¿Cuáles serían las acciones que se pudieran proponer? Pues dejar de comer menos carne, de tratar de darle buen uso a los residuos sólidos, reciclados, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor también consumir menos arroz, pues pudiera ser, ¿no? Pero ahora sí que depende de dónde estemos hablando y de qué acciones propongan los gobiernos para poder bajar estos gases de efecto invernadero. Otro gas de efecto invernadero es el óxido nitroso. Este gas proviene también de la combustión de energías fósiles, gasolina, diésel, etcétera, de la descomposición bacteriana, de la actividad volcánica y al producir diversos subproductos para vehículos. Y también proviene en los océanos, de los océanos también se genera este óxido nitroso, de la agricultura. Y bueno, de alguna manera afecta mucho o su abundancia al ozono estratosférico. En el caso de la agricultura, también este óxido nitroso indirectamente afecta o es producido por la ganadería, porque en este sector ganadero, pues muchas veces se talan bosques para poder producir pastizales y poder alimentar al ganado, ¿no? O en la misma agricultura cada vez hay más zonas de cultivo o se producen granos para el sector ganadero y no tanto para el humano, bueno, que al final luego nos consumimos la carne, ¿no? Ok. Otro de los gases, los cloruro-fluorocarbonos, pues estos productos provienen de envases como en los vienen de envasados en aerosoles y así, por ejemplo, pues podemos tener los insecticidas, todos los pesticidas que se utilizan, por ejemplo, en la agricultura o las lacas para pelo, pinturas sintéticas, etcétera. Entonces, estos productos también los vamos a encontrar en la capa o van a dañar la capa de ozono. Y entonces, al combinarse con esta molécula de oxígeno,
hace que se vuelva más delgada esa capa y entre más radiación solar a la superficie de la Tierra, ¿no? De manera natural también estos gases los van a formar parte, van a estar en la atmósfera presentes, como son las sales marinas, el polvo de los desiertos o las partículas volcánicas, que van a servir también para que dentro de ellos se formen más ampliamente las partículas de agua o de vapor de agua, que luego se van creciendo de alguna forma y nos van generando las precipitaciones o muy copiosas o muy abundantes, ¿no? Y bueno, también artificialmente se producen por la quema de biomasa o combustibles fósiles. En el caso del ozono, tenemos que el origen pues es a través de la desinfección del agua o por el fabricado de reacciones fotoquímicas, pero este gas tiene mucha importancia, sobre todo en el clima, porque este gas, entonces una vez que afecta a la capa de ozono o que este ozono estratosférico disminuye, pues hay mayor calentamiento, hay mayor evaporación, hay más vapor de agua, más nubosidad en la atmósfera, ¿no? Aquí se hizo un análisis de estos gases y desde, por ejemplo, de 1750 al 2000, y vemos que el gas que más abunda es el CO2. Le sigue el metano y posteriormente el ozono, ¿no? Y también tenemos pues la abundancia de estos gases, de los clorofluorocarbonos, también como han crecido durante todo este periodo. Cuando se hace un análisis de 1970 al 2000, disminuyen un poco estos gases, pero aún siguen teniendo prioridad el CO2, el metano y los óxidos nitrosos, ¿no? Digo, los cloruro-fluorocarbonos. Otro gas muy importante, sobre todo en las cuestiones de clima o de cuestiones meteorológicas, es el vapor de agua. El vapor de agua, bueno, pues proviene o su origen es de algunas actividades humanas. Es decir, todas aquellas zonas o cuerpos de agua donde va a haber evaporación, pues vamos a tener esa humedad que va, o ese vapor de agua que va a la atmósfera y que va a formar parte de las nubes. Y tiene o afecta directamente al cambio climático. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos nubes bajas o nubes altas, tiene mucho que ver en la radiación que se regresa a la superficie de la Tierra. Si tenemos nubes altas, sucede que estas nubes tienen un albedo muy bajo. Entonces regresan esa radiación de nuevo a la superficie de la Tierra. Y una vez que las regresan, entonces esta se calienta más y genera más vapor que va de nuevo otra vez a la atmósfera. Si tenemos nubes bajas, bueno, estas nubes bajas tienen un albedo muy alto y entonces estas sí reflejan bastante radiación hacia el espacio y después de una tormenta, bueno, pues igual podemos tener enfriamiento en la superficie de la Tierra. Pero estas nubes altas que se están formando últimamente y que se están desarrollando es también debido pues a que cada vez hay más calentamiento en la superficie de la Tierra. Todos los días estamos generando esos gases de efecto invernadero que están atrapando esa energía y que de alguna manera pues están descongelando las superficies sólidas de los hielos y esto hace que haya más humedad en el ambiente. Bueno, entonces esto del vapor de agua pues ahora sí que genera diferentes polémicas ahí entre los científicos porque de repente se están estudiando el tipo de nubes, qué está sucediendo, por qué se está calentando más la Tierra, si ha habido una tormenta, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a las emisiones de los gases de efecto invernadero antropogénicos, pues ahí tenemos
de nuevo otra vez el CO2 por los combustibles de origen fósil y de otras fuentes, pues es el más abundante, ¿no? Ahí lo tenemos en gigatoneladas de CO2 equivalentes al año. Y después del CO2, pues tenemos, por ejemplo, el CO2 de las deforestaciones y de la degradación, por ejemplo, también, que es abundante. Y luego el metano, que tiene que ver con la agricultura o los desechos y la energía. Y por último, los óxidos nitrosos. Entonces, se analizan estos gases también por en porcentajes de lo que se generan, y vemos que el CO2 o el uso de combustibles fósiles pues es el más abundante. Ahí en el círculo pues se puede apreciar cómo es el número 1, ¿no? Y el metano y el óxido nitroso. Y una vez que se analizan también estos gases de desechos, o sea, y por sectores, tenemos que el sector del suministro de energía es el más abundante, luego le sigue el de silvicultura. En este de silvicultura pues es la parte de las deforestaciones que tienen, o los cambios también de usos de suelos, aquí se analizaron, ¿no? La parte de la agricultura y la industria y el sector transporte. A nivel mundial, pues entonces estamos hablando de que estos sectores son los que más gases de efecto invernadero generan. Y si hablamos del CO2, por ejemplo, pues ahí vemos la cantidad o los principales emisores de CO2 en millones de toneladas anuales. Y pues vemos ahí, China sería el número 1, el que más CO2 genera. Posteriormente Estados Unidos, la India, Rusia, etcétera. Pero si vemos, pues son los países más desarrollados industrialmente los que están generando esta cantidad de CO2. México, en este caso, pues está generando 490 millones de toneladas anuales. No es poquito, pero bueno, también ya ahí es bastante lo que está generando. Entonces, México ocupa el 11º lugar en el caso de la contaminación de CO2. Bueno, eso sería entonces hablar de calentamiento global y de los gases de efecto invernadero que tienen que ver de alguna manera con el cambio climático. Para hablar de cambio climático, entonces tendríamos que hablar de clima, y para hablar de clima tenemos que decir cuáles son las variables más importantes que intervienen en el clima. La mayoría de las clasificaciones climáticas principalmente toman en cuenta la temperatura y la precipitación para hablar cómo se comportan estas variables a lo largo de un periodo. Pero estas variables, los elementos de este clima, por ejemplo, quien los mueve principalmente, o el motor que está moviendo estas variables, pues es la radiación solar. Si tenemos mucha radiación solar, bueno, vamos a tener temperaturas muy altas, y cuando tengamos temperaturas y haya diferencias de temperatura entre un lugar y otro, pues vamos a tener diferencias de presión atmosférica. Cuando se generan esas diferencias de presión atmosférica, bueno, entonces estaríamos ya hablando de sistemas meteorológicos, que en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de ciclones, tornados, olas de calor, frentes fríos, frentes cálidos, etcétera, ¿sí? Pero cuando tenemos estas diferencias de presión, entre más grandes sean las diferencias de presión o el gradiente isobárico, pues vamos a tener entonces vientos, es decir, ya va a haber movimiento de aire, ¿sí? Y ese movimiento de aire pues puede ser horizontal o vertical. Y en este sentido, va a moverse la humedad, ya sea para formar las nubes, ¿no? Cuando tenemos también altas temperaturas, pues va a haber mayores evaporaciones en aquellas zonas donde haya cuerpos de agua, o también a través de la transpiración de las plantas. Y esta humedad que está en el ambiente, pues va a generarnos las precipitaciones, y esas precipitaciones pues también van a formar parte de los ciclones. Bueno, todas estas variables de alguna manera tienen que ver con el calentamiento global o el clima, ¿no?
En esta lámina yo presento aquí, desde 1880 hasta el 2020, cuál es el comportamiento de la radiación solar y cuál es el comportamiento de la temperatura. Si vemos la radiación solar, cuando hablamos de irradiancia, por ejemplo, pues en los últimos años no está tan alta, ha bajado. Sin embargo, la temperatura no ha bajado, sigue aumentando. Eso significa entonces que los gases de efecto invernadero siguen atrapando esa radiación que iría al espacio, ¿no? Y entonces estamos hablando, no sé, de menos 0.4 grados Celsius hasta 1 grado. Y hasta 0.1 grado o 5.5 grados, los efectos son muy desastrosos, ¿sí? Ok. Aquí también se presenta una gráfica de datos de estaciones meteorológicas en el mundo. Estamos hablando de 6,300 estaciones, de acuerdo a la NASA, y vemos ahí el comportamiento de las temperaturas. En este caso están de octubre a septiembre. Y vemos ahí, pues, las temperaturas más frías, que sería en enero, pero vemos los años, si analizamos los colores más rojos, pues son los últimos años. Estaríamos hablando de los últimos 20 años, 16 años que están ahí graficados, ¿no? El año 2016, de hecho, sobresale con respecto a los demás. Si vemos ahí con respecto, por ejemplo, al 2000, la temperatura está muy por arriba, todos los meses del año. O sea, no es que nada más en agosto o en mayo haya aumentado la temperatura, sino que todos los meses del año. Entonces, pues esto ya nos da una situación para pensar que debemos de hacer algo urgentemente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura máxima promedio anual en la estación de Tacubaya. Esta está en la Ciudad de México, en el Servicio Meteorológico Nacional, y tenemos desde 1877 hasta el 2009. No logramos o no hemos podido conseguir el resto de la información para actualizar esta gráfica, ¿no? Pero ahí vemos, por ejemplo, la tendencia de las temperaturas máximas, pues va a la alta. Si estábamos hablando, por ejemplo, no sé, en los años de 1877, arribita de 22 grados la máxima, ahorita estamos hablando de una máxima, no sé, de 24, 27, 25 grados, que ya es muy alta, ¿no? Y eso estamos hablando de los promedios. Si hablamos de las máximas absolutas, pues deben de andar todavía mucho más arriba. Otra variable del clima, que en el caso de la precipitación, pues vemos ahí, por ejemplo, también, la precipitación es una variable que se comporta muy anormalmente. Tenemos en los últimos años sequías, ahí está hasta el 2007, pero por ejemplo la sequía del 2009 estuvo más fuerte todavía que la del 2007. Fue una sequía no solo que se hubiera reflejado en esta estación, sino fue una sequía en todo el país. Definitivamente ese año fue muy, muy, muy cruel. Afortunadamente, en los meses de enero y febrero no son meses llovedores. En el año 2010 llovió en el mes de febrero como si hubiera sido julio, y eso hizo pues de alguna manera que no se hubieran reflejado o se hubieran afectado muchas de las actividades o producción, sobre todo en el campo, ¿no? Ok, entonces vemos aquí pues la temperatura que decíamos está directamente relacionada con la radiación solar. La curva normal, es decir, de la hora que sale el sol hasta el punto más alto a las 12 del día y luego se oscurece, en cada una de estas grafiquitas, pues vemos que esto, por ejemplo, sería la radiación normal que pudiera llegar. Y esta pudiera ser la temperatura o es la temperatura normal, cómo se debería de comportar esta variable. Sin embargo, aquí vemos que, por ejemplo, esto fue el 24 de diciembre del 2013 en una estación de La Barca. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo pasó una nube o hay nubecitas por ahí que afectaron luego la temperatura y luego hay un descontrol en toda la temperatura, ¿no?
Vemos aquí en la misma estación, pero ahora en el caso en mayo, ya cuando tenemos más nubosidad. Y cuando tenemos más nubosidad, por ejemplo, pues vean cómo están las gráficas. Estas gráficas están cada 15 minutos. Y esas gráficas pues ya tienen una deformación bastante grande, pero la temperatura pues ahora sí que ya refleja valores muy, muy variables, ¿sí? Ya no tienen la misma forma, las temperaturas mínimas ya están arriba, las máximas pues ahí de alguna manera también se ven un poco opacadas, ¿no? Y vemos aquí sí hay otra variable. Entonces, todas estas variables del clima juegan un papel importante dentro de la atmósfera y hacen que unas dependan de las otras. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay precipitaciones. Aquí estamos hablando del 10 de julio del 2004. Y en este caso vemos, hay muchas nubes, inclusive, por ejemplo, la radiación solar en este día que se ve muy, muy deforme. Tenemos ahí precipitaciones ya por la noche y vean entonces las temperaturas de ese día cómo se mantienen, ¿no? O sea, como que está frío, muy frío, ¿no? Y luego de repente, bueno, ya otra vez vuelven a la normalidad, ¿no? Pero ahí en las noches o ya después de que se oculte el sol, pues estas variables sufren muchos cambios. Bueno, nuestros planes de acción climática. Para hablar de los planes de acción climática, pues tenemos que hablar qué es el ICLEI. El ICLEI son gobiernos locales por la sustentabilidad y esta es una agencia internacional del medio ambiente para los gobiernos locales. Es una organización internacional no gubernamental, no lucrativa, y es observadora oficial de las Naciones Unidas, además de ser la Asociación Mundial líder de gobiernos locales en el desarrollo sustentable. El ICLEI tiene varias oficinas y en todo el mundo. En México, por ejemplo, está el Secretariado en México y Centroamérica y el Caribe, que se encuentra en la Ciudad de México, precisamente. Ahí es donde se encuentran las oficinas del ICLEI. Y el ICLEI, bueno, el ICLEI hace alianzas institucionales y empresariales con diferentes, pues ahí vemos instituciones, ¿no? Con la ONU, con la ALME, con la POAT, con la UNAM, por ejemplo, también, etcétera. ¿Sí? En México, el ICLEI tiene los siguientes aliados. Tiene, pues, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Semarnat, a la Unión Europea, a la USAID, al Banco Mundial, a la RIOCH, a la Canon, etcétera. Esas son las alianzas que el ICLEI ha hecho con ellas y que ha trabajado entonces los planes de acción climática municipales. En el 2011-13, entonces la Embajada Británica lanza proyectos institucionales en el Instituto Nacional de Ecología y con financiamiento pues de la Embajada Británica desarrollan una guía para los planes de acción climática municipales. Y entonces seleccionan 5 municipios piloto para la primera etapa y 200 municipios en la segunda etapa, es decir, en el 12 al 13. También tienen una guía para lo que vienen siendo los planes estatales de acción climática. En el país, por ejemplo, el estado de Jalisco tiene ahí, está desarrollando su plan de acción climática. Los estados que están en un verde más oscuro, pues son los estados que ya concluyeron su plan de acción estatal climático. En el caso de Jalisco, en estos años lo estaba desarrollando, en el 2012-13 está desarrollando estos planes. Bueno, dentro de los municipios piloto, pues ahí están todos los municipios que participaron para llevar a cabo su plan de acción climática. Y dentro de los piloto está Guadalajara y Zapopan, de aquí del estado de Jalisco. En el caso de Guadalajara, en el caso de Zapopan,
nos invitan a nosotros como Universidad de Guadalajara a apoyarlos para elaborar su plan de acción climática municipal, que era en ese año, en el 2012, como un plan piloto. Entonces, bueno, el objetivo de los planes de acción climática del ICLEI, pues es contar con una serie de insumos para poder elaborar este plan de acción climática. ¿Cuáles son esos insumos con los que se debe de contar para un municipio? Primero, pues que sirva como herramientas técnicas o normativas, es decir, que estos planes de acción climática estén dentro de lo que viene siendo el marco jurídico. Es decir, que estén alineados, no sé, a la ley de cambio climático, a la ley de desarrollo sustentable, a la ley de ordenamiento territorial, etcétera. Todo esto, entonces tienen que estar vinculados pues con estas leyes o hacer parte de lo que estas leyes exigen, ¿no? Y bueno, también en esta parte de herramientas técnicas y normativas también se hace como un resumen muy general del municipio, de aquellas características biofísicas o características socioeconómicas con las que cuenta el municipio. Luego, una vez que se tiene desarrollada esta parte, se trata de hacer un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el inventario se selecciona un año base, es decir, vamos a hacer el año base del inventario de gases de efecto invernadero que sea el 2010. En el caso de Zapopan se hizo con el año base 2010. En el caso de Tonalá, que estamos contribuyendo en su plan de acción climática, el año base que estamos seleccionando es el año 2020. ¿Por qué se seleccionan estos años y no otros años? En el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, lo hicieron con el año 2016. Pero lo que más contribuye, o quienes más contribuimos con estos gases de efecto invernadero, somos la población, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los censos de población, pues se hacen cada 10 años. Entonces, si yo hago en el caso de Tlaquepaque, que se hizo con el 2016, me parece, no, la población de Tlaquepaque no era la misma que en el 2010 ni en el 20, ¿no? La población tiene un crecimiento muy acelerado. Entonces, bueno, pues más o menos medio se estiman lo que se está emitiendo de gases de efecto invernadero, ¿no? Este inventario, entonces, ¿en qué consiste? Este inventario tiene que ver con aquellas fuentes que generan los gases de efecto invernadero. Es decir, por ejemplo, si en el caso de energía, se tiene que tener un inventario de toda la gasolina que se consumió en el municipio, así como de toda el gas que se vendió o también se consumió en el municipio en ese año, y pues se hacen también una estimación, por ejemplo, de toda la ganadería, el inventario ganadero que se tenía en el municipio, así como de la venta de aquellos productos o de fertilizantes que se vendieron también en el municipio. En el caso de Tonalá, por ejemplo, el inventario de las ladrilleras, que sería como la parte industrial de Tonalá, de cuánta leña consumieron, cuánta leña se consumió, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las viviendas, pues cuántas viviendas y qué tipo de material, no sé si cocinan con gas o con leña o con hornos, no sé, eléctricos. Entonces, tener todo ese inventario para poder estimar cuántos gases de efecto invernadero y de qué tipo de gas está emitiendo el municipio. Es decir, en Tonalá, por ejemplo, el CO2 por el sector ganadero y agrícola emite tanto por ciento de gases de efecto invernadero. El ICLEI pues proporciona esa guía para poder hacer los cálculos. Y partiendo entonces de esos gases de efecto invernadero, viene la parte de, de mitigación de emisiones de gas invernadero. Es decir, se pueden proponer todas aquellas acciones que ayuden a mitigar esos gases de efecto invernadero, ¿sí? A bajarle pues a esos gases. Y luego posteriormente viene una parte que le llaman vulnerabilidad de cambio climático, en la cual, por ejemplo, ahí se tiene que ver aquellas zonas que son más vulnerables a todas las situaciones climáticas, es decir, que zonas del municipio
sobre todo vulnerables en el sentido de fenómenos hidrometeorológicos, porque pues también existen los geológicos y otros, ¿no? Pero en este caso, estar hablando de aquellas zonas que son más susceptibles de inundarse, aquellas zonas que son más susceptibles de vientos fuertes, o que aquellas zonas que son más vulnerables, no sé, a encharcamientos, a deslaves, a desbordamiento de canales, de ríos, etcétera. Y entonces, ya una vez que se tiene monitoreado todas estas zonas del municipio, que para esto hay que apoyarse también del atlas de riesgo que debe contar el municipio, y si no lo tiene, bueno, pues también se debería de trabajar a la par para ir generando esas zonas, ¿no? O ir delimitando esas zonas. Y luego, en base a eso, entonces, vienen las medidas de adaptación que se tienen que hacer ante ese cambio climático. Es decir, suponiendo que vamos a decir en Tonalá hay una zona que no llueve, es una zona seca. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, pues si ahí se desarrolla la agricultura, pues entonces tengo que adaptarla con cultivos que requieran menos cantidad de agua para que se puedan desarrollar y no haya pérdidas en el campo de la agricultura, ¿no? Y bueno, así cada una de las acciones o medidas de adaptación se tienen que analizar en base a las zonas vulnerables, ¿sí? Y bueno, ya una vez este documento que se tiene y se ha puntualizado toda la parte de estas etapas, en este organigrama, por ejemplo, pues ya se llega a el ICLEI siempre está acompañando a los municipios para que desarrollen este plan de acción climática, dándoles capacitaciones, y antes del 2016 no cobraba el ICLEI, era dinero de la Embajada Británica que se desarrollaban esos planes de acción climática. Ahora el ICLEI cobra una membresía para que se lleve a cabo el plan de acción climática, y con esta metodología, bueno, se hacen todos estos cálculos de gases de efecto invernadero, y bueno, posteriormente, ya que se tiene este documento, pues se somete a consulta pública para la aprobación del cabildo, y si hay algo que agregar o corregir, se hace en el momento, y luego, bueno, viene la publicación en la Gaceta del municipio, y ya queda como un registro en el sistema unificado del reporte del ICLEI y de las ciudades sustentables de América Latina. Y bueno, ya el municipio puede acceder a los apoyos o puede tener alguna vinculación o gestionar con algunas de las instituciones o de las ONGs para que pueda recibir el recurso. Bueno, como parte de estos planes de acción climática, en el 2013 nosotros nos invitaron pues para apoyar al municipio de Zapopan, donde el ICLEI nos dio una capacitación para llevar a cabo estos planes de acción climática, y en ese caso apoyamos al municipio de Zapopan. Les decía que también los planes de acción climática estatal en Jalisco, en este caso, por ejemplo, se publicó en el 2014, el del estado de Jalisco, y también se hizo un inventario de estos gases de efecto invernadero, resultando ahí, por ejemplo, el sector de energía con el 60% de contribución de los gases de efecto invernadero. Posteriormente, pues le sigue la FOLU, en entra lo que viene siendo la agricultura, la ganadería, los cambios de uso de suelo, también ahí entrarían. Y luego el de desechos, ahora sí, de los residuos sólidos tenemos que en todo el estado, porque ahí, bueno, lo que más suma son la zona metropolitana, ¿no? Pero ese es otro de los problemas. Y luego tenemos el 7%, que sería el de procesos industriales. Aquí también, bueno, en el caso de energía tenemos pues el 14%, pues es por la parte de la manufactura. El transporte es el 39% dentro de de energía, pues el transporte, y la parte residencial son los que más emiten de gases de efecto invernadero. También a nivel metropolitano,
se hace el plan, se hizo el plan de acción climática metropolitano. En pues se hace de los municipios que forman el área metropolitana y vemos ahí otra vez el sector, pues, o la parte de energía estacionaria con el 38% de las emisiones, y luego el sector o el transporte con un 35%, y el de residuos 14%, y el de la FOLU 13%. Y ya yéndonos a cada uno de los municipios que tenemos ahí, cómo contribuyen estos municipios, pues vemos que Zapopan es el número 1, y bueno, Guadalajara 22% y Zapopan 26%, entonces Zapopan emite todavía un poquito más que Guadalajara. Quizás sea por lo amplio del municipio o por el gran desarrollo que está teniendo Zapopan. Y luego Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Tlaquepaque, pues más o menos están ahí contribuyendo con lo mismo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los resultados del Plan de Acción Climática Metropolitano. Y si vemos, por ejemplo, las gráficas, ya aquí un poquito más en cuanto a estos sectores, pues vemos que en el caso de Tonalá, vemos que la disposición de residuos sólidos es más alta que todos los municipios. Esto no quiere decir que Tonalá sea el que esté generando esos residuos. Simplemente ahí hay un convenio donde hay municipios como Guadalajara, El Salto, que llevan ahí sus residuos y bueno, aparecen dentro del municipio de Tonalá como estos residuos que se están teniendo ahí, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Zapopan y de Guadalajara, pues vemos el transporte. Y en el caso de San Pedro Tlaquepaque, ¿sí? En la parte roja, esa, dices, ¿cómo es posible? Pues es lo que más está generando esos gases de efecto invernadero, ¿no? El transporte. Y luego, bueno, pues la parte o las zonas residenciales también. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, pues tenemos el transporte aéreo, porque ahí aparece el aeropuerto, ¿no? Entonces, nada más Tlajomulco, resaltar pues que aunque no es porque lo genere ahí, sino bueno, porque ahí se encuentra, y Tonalá, porque ahí llevan sus residuos otros municipios. Y en el caso, por ejemplo, ya de los demás residuos, pues ahí vemos cómo se distribuyen en toda la zona metropolitana. Bueno, en este caso, pues el gobernador participa en la COP25 y en el gobernador se compromete a que todos los jefes de gobierno a que le bajen a las emisiones o llegar a una emisión de gases de efecto invernadero cero, que es muy, muy difícil llegar a eso, pero al menos sí bajarle al calentamiento global al 1.5 grados. Y bueno, eso está a través de que cada municipio tenga su plan de acción climática y que esto pues está dentro de lo que viene siendo la ley de cambio climático. Y existe pues ese compromiso de que se hagan los planes de acción climática. Yo quise poner una diapositiva donde estuvieran a todos aquellos municipios que ya tienen su plan de acción climática. Sin embargo, no me aparecieron, pero lo que tengo entendido es Zapopan ya acaba de publicar su plan de acción climática ya otra vez actualizado, ya por segunda vez, y esta vez recibió recursos para llevarlo a cabo y bueno, Zapopan parece ser que es de los que más le apuesta a todas las cuestiones ambientales, ¿no? Tlaquepaque también ya concluyó su plan de acción climática, Guadalajara, y había un proyecto en el 2013
para que algunos municipios como Casimiro Castillo y de la región Valles, algunos también, llevaran a cabo su plan de acción climática. No los he visto publicados, no sé si ya lo tengan. En el caso de Ixtlahuacán del Río, se llevó a cabo el plan de acción climática, no se tenía información, se tuvo que hacer el ordenamiento ecológico local del municipio, que fue muy bueno, y el ICLEI, pues a través de haber elaborado el plan el ordenamiento ecológico, y va a tener varias acciones para mitigar el cambio climático, otorgó un premio internacional, la Embajada Británica, al municipio, ¿sí? A través de nosotros por haber hecho su plan de acción climática. Y bueno, actualmente, ahorita estamos trabajando con el plan de acción climática de Tonalá, y pues empezamos en la administración pasada acompañados del ICLEI, y no se concluyó porque los inventarios no se han tenido todavía, pero ya está avanzado y podríamos decir que está al 80% del plan de acción climática, solo falta que nos den la parte de los inventarios, ¿sí? Y bueno, pues ahí entonces acabamos de tener el taller de vulnerabilidad, tuvimos la capacitación, una planeación estratégica, un taller de inventario y mitigación, bueno, la parte de inventario que nos faltaría, y acabamos de tener el taller de vulnerabilidad y adaptación para nosotros hacer la entrega final de este plan de acción climática. ¿Qué más? Bueno, pues es el mismo diagrama para que se pueda llevar a consulta pública y se publique. En el caso de la CEMADET, sí tenemos algunas fuentes de los datos de gases de efecto invernadero, pero sin embargo, bueno, la CEMADET emite o registra los gases de la atmósfera donde se encuentra la estación. Creo que tiene un diámetro de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro, de radio en la estación, lo que abarcaría. La estación se encuentra en Loma Dorada, entonces sí abarca parte de la zona urbana de Tonalá, pero hace falta lo demás, porque las ladrilleras no necesariamente están cerca de Loma Dorada, y hay que ver cuánto están emitiendo esas ladrilleras. O, por ejemplo, todas aquellos, ¿cómo se llama? Los puestos de comida, restaurantes que están consumiendo leña, gas, etcétera, ¿qué tanto están emitiendo de gases de efecto invernadero? También en cuanto a la energía o el transporte que existe en el municipio de Tonalá, que nos faltaría eso. Y bueno, nada más aquí como parte de el comportamiento de los gases de efecto invernadero de las estaciones, aquí puse la de Tlaquepaque, que la analizamos por estar muy cerca de Tonalá, y vemos en este caso el comportamiento del ozono. En este caso es desde 1996 hasta el 2018. La información se tiene cada 10 minutos de estas estaciones, y vemos ahí, por ejemplo, pues en diferentes horas del día cómo se comportan, y pues vemos que entre las 2 y las 6 de la tarde pues tenemos la la concentración más alta de este gas de efecto invernadero en Tlaquepaque. En este caso, si vemos la estación de Loma Dorada, también hay aquí, creo que es ozono o partes por millón, es que no me deja ver en la pantallita el título de la presentación, o si ustedes lo alcanzan a ver bien, pero igual ahí tenemos el comportamiento de otro gas de efecto invernadero. Bueno, creo que ya es todo. Ya no quiere avanzar. Okay, aquí, bueno, el monóxido de carbono. Aquí, bueno, fue de la estación de Zapopan. Aquí fue durante el día y luego durante la noche. Y aquí tenemos el ozono, el azufre, y bueno, parte de dióxido de carbono durante todo el año.
Y bueno, aquí tenemos riesgos agroclimáticos en la República Mexicana y bueno, casi todos los estados tienen, por ejemplo, sequía, tienen lluvias intensas, incendios forestales, heladas, granizadas, etcétera, ¿sí? Entonces, parte de estos riesgos, pues ahí vemos, por ejemplo, una tormenta con ese granizo que nos dejó en Zapopan, ¿sí? Tenemos aquí el monitor de sequías en la República Mexicana. El estado de Jalisco pues presenta de sequías moderadas a sequías severas, ¿sí? Esta es la tormenta de el martes, me parece, en Zapopan, del tamaño de los granizos, que nunca se había visto. Cada vez va a ser más normal ver este tipo de granizos, como está sucediendo, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, la tormenta de Zapotlanejo también, como dejó granizos. Creo que esa fue el sábado. Y bueno, entonces, pues eso es a lo que estamos ya ahorita adaptados y expuestos, ¿no? Esta es una lámina de riesgos agroclimáticos, de sequías, por ejemplo, en el verano, pero esto fue en el 2000, habría que actualizarla igual, de repente las instituciones no te dan la información y ya no puedes actualizarla, pero pues ahí se ve todos los riesgos que existen a nivel municipal de todas estos eventos meteorológicos, ¿no? Ciclones y huracán, o las de calor, heladas en invierno, etc. Bueno, pues más o menos esto es lo que yo les quería presentar. Ahora sí, estoy a sus órdenes para escucharlos. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar oportunidad a nuestros participantes aquí en Zoom si tienen alguna pregunta para la maestra Leticia. Ya se encuentran activos, perdón, la opción de que pueden activar sus micrófonos. Si hay alguna pregunta, adelante. Todo quedó confuso. Sí, bueno, mientras se animan, tenemos por acá en nuestras redes sociales una pregunta del biólogo Alfonso Núñez Vargas, que comenta, o más bien pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático al estado de salud de una población? ¿No afecta o cómo? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta al estado de una salud de una población? Pues simplemente vemos que, por ejemplo, en estos días que estuvo lloviendo, mucha gente, hubo inundaciones, ¿no? Se metió el agua a su casa. Esa tormenta tan fuerte, la gente por sacar sus cosas, etcétera, ya se mojó, ya tuvo gripa, ya está enferma, por un lado. Por otro lado, va a durar bastante tiempo la humedad ahí en casa. Entonces, esa humedad va a generar problemas de salud a los que están ahí viviendo. Si empieza o hay comida o hay animales o etcétera que se estén descomponiendo, más todavía. Entonces, el cambio climático, claro que afecta principalmente, sobre todo, al sector salud, ¿no? Tenemos altas temperaturas, inmediatamente va a haber deshidratación, va a haber entonces problemas de enfermedades. Si hablamos, o sea, cualquier situación de cambio climático, pues sí afecta principalmente a la salud. No sé si más o menos le quedó claro o no. ¿No me escuchó, yo creo? ¿O qué pasó? Sí, claro. Le comentaba que el biólogo Alfonso Núñez se encuentra en nuestras redes sociales. Ojalá que tenga por ahí oportunidad de comentar algo más, ¿verdad?
Sí, el cambio climático también, por ejemplo, si nosotros hablamos de ciertos insectos, por decir, el mosquito del dengue, que no era muy común en nuestra zona porque no había suficiente humedad o porque las temperaturas no eran las adecuadas para que se desarrollara, pues ya lo tenemos presente, porque ya sí tenemos temperaturas muy altas y entonces, bueno, ya tenemos ese problema aquí que tenemos que dar o tenemos que atacar, ¿no? Entonces, el cambio climático sí, definitivamente, afecta al sector salud. Sí, hay comentarios también en nuestras redes sociales. Comenta el doctor Martín Huerta que los compromisos que asume el gobernador no son congruentes con los permisos de construcción de vivienda vertical, ya que hay más uso de recursos combustibles domésticos para transporte, mayor demanda de agua, energía eléctrica, ¿no? Y comenta que eso no ayuda para los planes de acción climática. ¿Qué nos comenta, doctora? Bueno, es que podríamos entrar en una situación de polémica fuerte, pero pues vamos a pensar que la población de alguna manera requiere de una vivienda. Entonces, a lo mejor yo tampoco estaría de acuerdo en esas construcciones verticales, pero de alguna manera creo que hacen menos daño que las construcciones horizontales, porque de alguna forma, si vamos a satisfacer la necesidad de vivienda de la población y vamos a ver cada vez a quitarle más espacio al campo, a donde podemos tener el bosque, donde podemos tener la agricultura, donde podemos tener esa parte, este, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que aquí lo que se debe de tener bien en cuenta son los ordenamientos territoriales. Eso sí que se respetan al 100% porque, pues, si una zona no tiene vocación para la agricultura o para otro uso, bueno, que entonces se le dé el uso que tiene esa tierra para esa vocación, ¿no? Pero nos estamos comiendo mucho, por ejemplo, la parte de la agricultura o la parte forestal para tener más ganadería o crecer más otros cultivos y pues esos cambios de uso de suelo están generando bastante gases de efecto invernadero y además de que también se genera contaminación. Entonces, bueno, pues yo creo que una ciudad bien planeada y ordenada, pero hacer caso a lo que es el ordenamiento ecológico, está muy bien. Sí, yo quería comentarle, doctora, su opinión, acerca de la difusión de este tipo de planes y acciones, ¿no? Pareciera que, aunque ya estamos, o el mensaje de que el calentamiento global se encuentra ya aquí, pues todavía continuamos, pareciera como muchas de las prácticas que continuamos que originaron este calentamiento global, ¿no? Y más bien pareciera que hay poca difusión de lo que puede hacer el ciudadano de a pie para poder contribuir con ese granito ah, para la reducción, pues, de esos niveles de temperatura, ¿verdad? Mm, bueno, yo creo que ahorita sí la ciudadanía se está preocupando, pues, por hacer esto, pero sí ha habido difusión, a lo mejor no lo habíamos entendido hasta ahora que lo estamos viviendo, ¿no? Pero hay tantas acciones que podemos hacer, es decir, llegamos o nos acostumbramos a consumir tanto que de repente ya no podemos dejar de consumir o se nos hace difícil deshacernos o sea, de seguir consumiendo, ¿no? Vamos a pensar, en casa no había teléfono más que el de casa precisamente, ¿no?
Ahorita todo el mundo tenemos teléfono y sale uno nuevo y lo actualizamos. ¿Y qué estamos haciendo con el que ya tenemos? O sea, queremos siempre estar al día de la tecnología y eso nos hace estar consumiendo y estar consumiendo y estar contaminando y estar contaminando. Si vemos, por ejemplo, en cuanto al calzado, a- al vestir, cada vez tenemos el closet más llenos de ropa y seguimos consumiendo y seguimos consumiendo. Y eso estamos generando de que de alguna manera la industria esté fabricando más calzado, más vestuario, etcétera. Y aparte, el hecho del transporte, ahorita, por ejemplo, dices, voy a comprar en línea. Sí, compras en línea, pero traes productos desde China o traes productos desde Estados Unidos. Y eso tiene un costo de transporte también, de energía que se está utilizando. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. La basura. Siempre generamos basura, pero luego no la reciclamos o no le damos o no la separamos. Ya el hecho de separar la basura, pues eso ayuda bastante, ¿no? Yo veo cómo el gobierno del estado pone contenedores para que ponga uno ahí su basura y nosotros creemos que podemos llevar toda la basura y eso no es así. O sea, se supone que se pusieron, pero para que se pueda reciclar. Y no es lo mismo que llegas todo, y imagínate que, por ejemplo, la basura llegara a un vertedero, los pepenadores que la están separando, sería más fácil, separarían más basura si ya la llevara separada desde casa. Pero luego decimos, no, porque allá la mezclan. Sí, pero aunque se mezclara, allá ya podría ya ir medio separada. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas. El hecho, por ejemplo, de consumir productos de nuestra región, no productos que tengan un costo de traslado, ¿no? También, por ejemplo, no sé, el hecho de decir, no ocupo la luz, la voy a apagar, o este foco no se necesita estar prendido, o voy a apagar la computadora, o prendo mi teléfono, en cuanto se cargue lo desconecto, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas acciones que se pueden hacer. Este, cada vez queremos comer más sano. Estamos hablando de que queremos productos orgánicos. Bueno, sí, está muy bien, pero también, por ejemplo, si se hubiera lugares donde se composteara toda aquella basura que se genera orgánica en una ciudad, serviría de fertilizante orgánico para los camellones, los parques o hasta para darles a los mismos agricultores, sobre todo ahorita que está muy caro el fertilizante, ¿no? Entonces, hay muchísimas acciones que uno puede hacer desde la casa, ¿no? El decir, si yo voy en el coche y llevo los vidrios abajo, pues ese coche va a gastar más gasolina por hacer un esfuerzo más que si yo llevara los vidrios arriba, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay muchísimas cosas, no sé si los confundo más, pero creo que sí hay muchas acciones que se pueden hacer desde lo individual, ¿no? Desde casa. Muchas gracias, maestra. Tenemos por acá un comentario de la bióloga Solimar Cruz. Dice así, buenas tardes, comentaba la maestra Leticia que podemos esperar que sean más frecuentes las granizadas de tamaños inusuales. Y la pregunta es si hay algún modelo de predicción que ayude a determinar o predecir este tipo de eventos. Que yo sepa, no se pueden predecir. Bueno, están haciendo bastante los meteorólogos por tratar de evitar estas situaciones, pero en el caso de las granizadas, todavía es un poquito más común, se puede decir, en el campo. Por ejemplo, los agricultores cuando ven una nube, ya ellos más o menos la identifican que esa nube se está desarrollando bastante rápido y con granizo y sobre todo por el viento que lleva. Y algunos agricultores lo que hacen es utilizar los cohetes esos de las fiestas patronales
los lanzan a la nube para dispersarlo. Y de alguna manera, pues que llueva, pero no caigan esos granizos tan fuertes, ¿no? Porque pues de alguna manera destruyen el cultivo y hay pérdidas en el campo. En la ciudad tal vez se pudiera hacer algo así, ahí ya es cuestión más de los meteorólogos, que ellos sí predicen más, con más precisión estas tormentas, pero en el instante así no es como tan fácil y luego a veces a deshoras de la noche o estas tormentas, por ejemplo, la de Zapopan traía vientos muy, muy fuertes, o sea, como para decir, voy a desbaratar esta nube, ¿no? Y también el tamaño de la nube, ¿no? Entonces, sí, si no caen en un lado, caen en el otro, ¿no? Pues sí, está un poquito, se pueden predecir, pero no con tanta exactitud. Así es. Tenemos, bueno, ahí son dos réplicas de nuestros eh, seguidores en las redes sociales. Comenta el biólogo Alfonso Núñez, sí, él mencionaba sobre los efectos a la salud y comenta que sí, que es en relación a los vectores causantes de enfermedades por cuestiones de cambio climático y, por ejemplo, por agua y contaminación del aire, efectos en los sistemas agrícolas tradicionales, pérdidas de cosechas, ¿no? Sí, sí. Y también por acá hay otra réplica del doctor Martín Huerta, también está de acuerdo con lo de los ordenamientos territoriales para guiar el desarrollo y comenta que antes de resolver la vivienda hay que anticiparse a la modificación a los sistemas como transporte, acceso universal del agua, por ejemplo, el no quitarle a la población media para dársela a los grandes desarrollos de condominios. Sí. Sí, estoy de acuerdo con él. Y sobre todo también en ese tipo de construcciones, prever, ¿no? Es decir, que se planifique para la captación de agua, por ejemplo, agua de lluvia, el hecho de decir que tengan sistemas solares, no sé, calentadores solares para que, pues estos servicios que van a requerir de alguna manera que se tengan, ¿no? Ahí, que se cuente con áreas verdes, que porque de repente pues tampoco se tienen o no se toman en cuenta esta parte, ¿no? Sí. Hay un comentario también de Jocelyn Moreira, estudiante de la carrera de Geografía. Le gustaría saber qué sugeriría o más bien, qué sugeriría que podría hacer la población del sector ganadero para la reducción en los gases de efecto invernadero. Bueno, el sector ganadero puede ser también muchísimas cosas. Se puede aprovechar, por ejemplo, el estiércol del ganado y se puede compostear, se puede sacar humus de lombriz y se pueden sacar lixiviados como fertilizantes líquidos y como fertilizantes sólidos. Entonces, en esa parte, pues sí se puede hacer también eso, ¿no? Para tratar de que sigan emitiendo más gases. Prácticamente eso sería lo que pudiera hacer el sector ganadero. También el estiércol lo aprovechan bastante para generar biogás, ¿sí? Entonces, si necesitan gas, pues también se puede, y es muy sencillo y no es costoso que ellos puedan hacer estas prácticas. Sí, ya en cuanto a lo demás, por ejemplo, ahorita está creciendo muchísimo la ganadería por el consumo de la carne que tienen, sobre todo en las zonas urbanas. Y pues ahí cómo hacer que estas personas deforesten. Hay, al contrario, los ganaderos a veces se les hace muy difícil o trabajoso hacer algunas prácticas, pero por ejemplo se pueden hacer reforestaciones
en las praderas donde se puedan tener los diferentes niveles de vegetación, desde arbustos hasta árboles, y donde los animales puedan estar consumiendo, no sé, tener pastos bajos, arbustos medios y árboles grandes, donde el ganado pueda estar también. El ganado también requiere de no estar en praderas de un solo cultivo. O sea, los animales, igual que uno, pues comer lo mismo diario te enfada y no es tan bueno para tu salud. También para que el animal esté bien desarrollado, pues requiere comer diferentes tipos de ramas de los arbustos, diferentes pastos. Entonces, sí lo puede hacer el ganadero de esa manera. No, es más fácil para ellos tumbar todo, deforestar y meter un pastizal y que coma el ganado de ese mismo pasto todo el año, toda la temporada. Y pues no, una práctica que pudiera hacer el ganadero es esa, por ejemplo, ¿sí? Hay árboles que le llaman silvopastoriles, donde, por ejemplo, no sé, el mezquite, el guamúchil, el animal va y come, sobre todo en época que estos están o producen los frutos en épocas que no hay que comer, el animal va y come y pues le sirve bastante como alimento energético, ¿no? Y praderas donde hay árboles, pues ellos están en un confort mejor que estar en una pradera donde hay solo un pasto y tienen toda la radiación del día, ¿no? Entonces sí pueden hacer muchas cosas los ganaderos. Muchas gracias. Hay otro comentario en nuestras redes sociales. Comenta el biólogo Alfonso Núñez sobre un trabajo de Sergio Graf, donde señala que en Jalisco hay 16 o 17 municipios con capacidades, supongo, para atender los retos que implica el calentamiento global y el cambio climático, pero en el resto del estado, que es muy poco probable que se les pueda pedir que atiendan estas necesidades, ¿no? Ya que, bueno, pues se encuentran atendiendo algunas otras necesidades muy básicas, ¿no? De las administraciones. Bueno, el comentario no lo entiendo muy bien, o sea, es un comentario, no una pregunta, Sí, sí, ¿verdad? sí, es un comentario, maestra. Sí, Sí, definitivamente, ok. sí, 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 sí. Sí, no sé, desconozco cuáles son los municipios, pero yo creo que todos los municipios, todos los municipios deben de atender la parte de la contaminación, ¿no? Ahora sí, porque esto del cambio climático, de la contaminación de la atmósfera, no tiene límites municipales ni estatales, ni tampoco tiene límites internacionales. Entonces, Guadalajara puede contaminar y no la contaminación no solo se queda en Guadalajara. Entonces, Guadalajara o la zona metropolitana contaminan y el agua del río Santiago llega y pasa por San Cristóbal de la Barranca y ellos reciben todo el olor. Ellos son los que más están expuestos a enfermedades. Ahora sí, sí hay muchos vectores en esa parte de San Cristóbal de la Barranca o el río Santiago, donde se encuentra la comunidad aquí de Islahuacán del Río. O sea, en la parte del río Santiago, son hilos de zancuditos, de malos olores, ¿no? O sea, la gente no puede vivir ahí, o sea, que esté muy caliente, mucho vapor, las temperaturas muy altas, eso ya es insoportable, ¿no? Más aparte los malos olores, y, o sea, no puedes estar dentro de tu casa por el tan caliente y sales y afuera no puedes estar por el olor, entonces yo creo que todos los municipios deben de atender esas necesidades principales, ¿no? Que tienen que ver con la contaminación del medio ambiente y esa contaminación pues es generación de gases de efecto invernadero de alguna manera. Finalmente, yo quería comentarle o preguntarle, maestra, si estos planes de acción municipal tienen algún carácter vinculatorio con los actores que están evaluando o participando. Me refiero, por ejemplo, a industrias, al sector, no, bueno, transporte vemos que pues sí se aplican
algunos programas, se están aplicando algunos programas, ¿verdad? Para hacer más eficiente el transporte o reducir las emisiones, pero ¿tiene algún carácter vinculatorio con algunos de los otros actores que tengan o que se ha publicado en el periódico estatal? Bueno, lo que yo tengo entendido de qué manera se pueden vincular aquí las empresas, sobre todo es partiendo del inventario, ¿no? De estos gases de efecto invernadero, porque el objetivo de estos trabajos es ese, ¿no? Que el documento o ya esté donde se digan a qué acciones le vamos a dar prioridad, que estas acciones que se vayan a hacer en algún municipio, pues primeramente que sean aceptadas por la sociedad. Si yo digo, vamos a poner calentadores solares en todos los comercios, pues primero que ellos estén de acuerdo, si sí lo van a querer, sí, y quién va a asumir ese costo. ¿Lo van a asumir ellos o lo va a asumir el gobierno? Porque proponer acciones, pues podemos proponer muchísimas, ¿no? Pero hay que darle prioridad primero, pues que no sean tan costosas, que la gente las acepte, que no sean tan costosas y que sobre todo ayuden al medio ambiente. Entonces, en este sentido, vamos a pensar que el municipio decide en que la industria es la que más contamina. Bueno, entonces vamos a buscar algunos apoyos para que la industria, no sé, trate sus aguas o que emita menos gases de efecto invernadero. Entonces, esos apoyos, si el municipio no tiene la capacidad para dárselos, pues aunque quiera, ¿no? Pero el municipio se supone que si hay un acuerdo con el ICLEI pues lo pone en contacto con algunas instituciones o ONGs para que ellos apoyen en este sentido, ¿no? Es decir, vamos a apoyar a la industria, no sé, del calzado, ¿no? Vamos tratando de que, no sé, darles algunos apoyos para que tengan equipo más eficiente, tal vez, ¿no? Para producir el calzado. Y que esto ayude, pues, a que ellos emitan menos gases de efecto invernadero, ¿no? En el caso de la agricultura, pues vamos a pensar en la ganadería, vamos a darles apoyos para que todos generen, capten el biogás o generen compostas para que después las distribuyan en la agricultura, ¿no? Y el mismo municipio les dé el fertilizante a los productores. O sea, creo que el municipio principalmente es el que el que debe tener los resultados y buscar esos apoyos para que se les den a estos sectores y traten de emitir menos gases de efecto invernadero. Ese es el objetivo, pues. Muy bien. Pues creo que ya no hay más preguntas. Igual como comentarios la manda felicitar el biólogo Alfonso Núñez, el Gracias. doctor Martín Huerta, que respondió muy amablemente sus preguntas, ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues si no hay más preguntas, me gustaría compartirles la pantalla. No sé si nos pueda dar un minuto, doctora, para poder compartir pantalla. Ay, sí, lo que pasa, déjenme ver, porque no le hallo a esta computadora. Permítame tantito. Sí. Ya, creo que ya dejó de compartir, maestra. Creo que ya quedó, maestra. Creo que ya, sí, ya. Y finalmente, pues lo que queremos hacer, bueno, pues es
entregarle este reconocimiento de forma virtual ahorita, que dice así: el Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias Leticia Loza Ramírez por su participación como ponente en la conferencia Calentamiento Global y Planes de Acción Climática Municipal, PACMUN, en Guadalajara, Jalisco, 14 de julio del 2022. Firman el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente del colegio, su servidor maestro Oscar Báez Montes como secretario y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. Muchas gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, para maestra, Sí, perdón, pues nada más nos resta más que agradecer el valioso apoyo que nos brinda con esta presentación del día de hoy y agradecerle pues la experiencia que nos hizo latente pues aquí en su presentación. Muchas gracias, maestra, muy agradecidos con su trabajo. gracias a ustedes por la invitación. Estamos al pendiente. Hasta luego, maestra. Sí, gracias. Adiós. Gracias a todos por muchas gracias. haber asistido. Gracias a las chicas de geografía que me siguieron. Bueno, gracias. Muchas gracias, maestra. Sí.